Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Mónica. Hoy vamos a hacer este arco iris en forma de cascada. Vamos a utilizar las formas básicas para hacerlo y es súper sencillo, no se lo van a creer. Pero vamos a comenzar a hacer primero este arco iris que está aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué me dices? ¿Comenzamos con el vídeo? Muy bien, vamos a utilizar, como les comentaba, formas básicas. Utilizaremos un cuadrado y también un medio círculo. Lo primero que hago es separar las dos piezas y a este cuadrado lo voy a adelgazar. Lo vamos a poner a dieta y lo vamos a dejar en un rincón o lo vamos a ocultar para poder trabajar con esta sola pieza. A esta pieza vamos a ir a editar y vamos a dirigirnos hasta donde está desplazamiento. Vamos a hacer un desplazamiento de 3 milímetros. Exterior. Damos OK. Y vamos a ir a darle color y a enviarlo hacia atrás. Recuerden, botón derecho del mouse, distribuir al fondo. Ahora bien, a este desplazamiento, pues claro, yo estuve jugando un poco con las medidas. Podemos hacerle de a 6, pero miren cómo queda. Entonces, voy a repetir la misma secuencia. Voy a repetir que lo voy a desplazar en 3 milímetros al desplazamiento que había hecho anterior, ¿vale? O sea, cada vez que hago un desplazamiento, le doy color y le doy un desplazamiento nuevamente de 3 milímetros. Aquí lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes pues no se aburran tanto. Ahora bien, si lo queréis más ancho, ya no le dais 3, le dais 4, le dais 5. Pero recuerden que tienen que hacer 7 veces este mismo paso, porque son 7 colores del arco iris. Hasta aquí, miren. No te olvides de suscribirte al canal. Recuerda que para que estés pendiente de los vídeos y que YouTube te avise, debes de suscribirte y activar las notificaciones dando clic a la campanita. Una vez que tenemos esto, utilizaremos otra forma básica, otro rectángulo, lo coloco encima y le utilizo la herramienta de eliminar superpuesta. Al retirar el rectángulo, miren cómo nos queda. Ya tenemos el primer arco iris, ¿vale? Si retiro yo esa pieza, miren cómo queda. O sea, hasta aquí, clarísimo, como el agua, ¿vale? Ahora bien, ¿qué hacemos? Vamos a ocultar el medio círculo y a este rectángulo lo voy a borrar. Y me quedo con este que adelgacé, ¿vale? Que lo tenía oculto. Ahora bien, vamos a subir un poco esto porque aquí tenemos que trabajar lo más cómodo posible. Ahora, vamos a adelgazar un poco más esta pieza. A ver si voy a dar zoom para que lo vean mejor. ¿Vale? Una vez que la adelgacé, trato de colocarla. Miren, como necesito ver los puntitos estos que están en el medio, estos que están aquí, entonces lo que hago es encoger un poco de la parte superior, no anchura, sino superior. Y luego una vez que ya lo tengo colocado así de esta forma, miren, voy a adelgazar un poquito más. Tiene que estar la misma anchura de la parte superior, ¿vale? Ahora, pues vamos a duplicar por 7 veces. Bueno, por 6 veces porque tenemos uno ya. Duplicamos y colocamos debajo de cada color, así, tal cual. Y mientras lo hacemos, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones dando clic a la campanita. No te olvides que es gratis. Ahora lo que estoy haciendo es ocultando todas las piezas superiores para quedarme solamente con una, ¿vale? Y también oculto el bastoncito, el que está al lado del que estoy manipulando, para que no me interfiera a la hora de colocar y de hacer la acción que voy a hacer. Una vez que tengo listo esto, ¿vale? Miro un poco a ver qué tal, lo verifico una, dos, tres veces. Y lo que estoy haciendo aquí es empequeñeciendo, o sea, perdón, haciendo la visualización un poco más pequeña. Ahora coloco, selecciono las dos piezas y como veo que no me quedó tan mal, ¿vale? Le doy hacia atrás y lo que hago es, miren, seleccionar esta pieza porque esta pieza es la forma de la cascada que nos va a dar. Entonces tenemos que agrandar, tenemos que darle altura, más no anchura, altura, ¿ok?
Una vez que ya lo tenemos listo, damos otra vez el zoom y volvemos a colocar. Jugamos un poco con las posiciones y con el eje X o el Y, pero mejor es tener buen tacto y moverlo manualmente. Damos a soldar en las dos piezas y aunque les quede esta forma así un poco rara, no pasa nada porque damos doble clic, salen los puntos de edición, borramos el punto que no nos gusta porque nos hace fea la figura y listo, ya queda tal cual como lo ven. Miren, perfecto. Esto mismo vamos a hacer con todos los demás, ¿vale? Con todos los demás objetos que nos quedaron, con el rosa, con el azul. Yo he puesto los colores un poco raros, o sea, no raros, no en orden. Lo he puesto un poco como yo he querido, pero ustedes ya le ponen el color que va a ir en cada uno, ¿vale? Aquí estoy jalando el palito de al lado porque recuerden que se le había ocultado y a la hora de agrandar pues me quedó pequeño, pero no pasa nada porque luego lo vamos a agrandar de nuevo, ¿vale? Ahora bien, vamos a hacer, como os comentaba, a ir haciendo todo este tinglado. Vamos a ir arreglando. Cada vez que tenemos una pieza, miramos, nos fijamos si qué tal nos quedó y si vemos que el punto o el nodo no coincide, pues lo editamos. Así sencillo es hacer un objeto o un proyecto como este, que se llama arco iris en cascada. Esta idea no es mía, porque ya vieron que la foto está al principio del vídeo, ¿no? Pero era una chica que pedía si teníamos el archivo y realmente me llamó la atención. Y al principio comencé a hacerlo con una J, con una U, utilizando los círculos, pero no daba. Hasta que yo dije, ¿y si doy desplazamiento a las piezas? Y hoy en la mañana pues me puse a hacer eso. Y bueno, pues miren, aquí es la pieza que se me había quedado, que me quedó pequeñita, recuerden. Entonces lo que hice fue hacer otro rectángulo y colocarlo en la parte de abajo. Y luego pues ya soldé. Sencillamente lo que están viendo. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones dando clic a la campanita. Bien, miren cómo queda. Una vez ya colocado todo, vean, esta sería la pieza de en medio, la primera que sacamos, la que hicimos el primer desplazamiento. Y este sería el modelo que trato de hacer aquí. Ahora, ¿qué más falta? Pues falta poca cosa. Si ustedes ven que la parte de atrás no está recta, ¿qué hacemos? Sencillo. Buscamos otra pieza básica, un cuadrado mismo. Lo colocamos en la parte inferior. Vamos a encogerlo un poco. Y lo situamos ahí. Seleccionamos todas las piezas de arriba junto con el cuadrado. Vamos a editar, superposiciones y eliminar superpuestas. Fácil. No me digan que no es fácil. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Bueno, pues, ¿qué más tiene este topper? Porque es una decoración para tarta. Entonces, tiene mariposas, tiene estrella, tiene nube. Bueno, las mariposas las voy a dejar como tarea. Vamos a buscar estrellas, que estrellas también las tenemos aquí en nuestras formas básicas. ¿Ok? Encogemos un poco y le damos color. Aquí ya tenemos la estrella. Se me olvidaba decirles que si queréis el archivo tenéis que quedaros hasta el final del vídeo, ¿vale? Bien, vamos a buscar otras formas básicas. ¿Por qué las formas básicas? Me encantan las formas básicas, son súper buenas para trabajar. Y también voy a necesitar un círculo y un elipse, ¿ok? Voy a utilizar este elipse que es más delgado que el primero, que el anterior que iba a escoger. Y lo que hago es encoger un poco, bueno, empequeñecer el círculo y luego duplicar. Duplico y a este que está aquí voy a encogerlo un poquito más y a duplicar nuevamente. Lo coloco de esta forma. ¿Por qué quiero lo que es el elipse? Porque quiero la forma que tiene para hacer la nube.
¿vale? Voy a agrandar un poquito más y luego voy a duplicar los 3 círculos, ¿ok? Vamos seleccionando cada uno de ellos, duplicamos, llevamos hacia abajo, luego vamos a editar y vamos a transformar o invertir eh, los círculos que hicimos, ¿vale? Los duplicados. A continuación duplicamos porque nos faltan las puntas, entonces duplicamos este mismo y llevamos hacia los extremos. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Pues seleccionamos todo, pero miren aquí como no me deja esto, la parte superior está ahí molestándome, entonces lo que hago es esconderla, porque si no, no me va a dejar. A ver, primero voy a esconder la estrella, porque no me deja. Así que para seleccionar todo, miren, aquí trato de, no me deja, entonces lo que hago es retirar la estrella y esconderla. Y luego selecciono estas piezas, le doy a agrupar, que es más fácil que ir escondiendo una a una. Aquí le oculto y listo. Y ahora sí puedo trabajar esta pieza. ¿Vale? Vamos a editar, superposiciones y soldar. Y ya tenemos nuestra nube. ¿Qué hacemos luego? Pues queremos que tenga un poco más de bulto, o sea, que sea un poco más, que tenga un fondo, o que sea en la parte de atrás celeste o azul. Pues vamos a ir a editar. Voy a empequeñecer antes porque están muy grandes y luego no me deja espacio en el tapete de aquí virtual. Voy a editar y voy a hacer un desplazamiento. Podía haber hecho la primera nube y luego pues el desplazamiento hubiera copiado o duplicado esta pieza. Pero bueno, ya que estamos, ya está. Le hacemos el desplazamiento y le ponemos color, qué sé yo. Vamos a ponerle un color, digamos, celeste, ¿vale? Para que quede como un fondo. Enviamos estas piezas atrás. Recuerden, botón derecho del mouse, enviar al fondo. Y a las nubes que están en el centro o en el medio, la vamos a poner de color blanco. Y miren, así nos queda. Fácil, fácil, fácil. ¿Vale? Vamos a... ¿Dónde está? Aquí. Ahora bien, voy a seleccionar estas piezas porque lo que viene a continuación es súper interesante. Miren, voy a duplicar, pero antes voy a ocultar esto mejor para que me deje. Entonces cogemos hacia abajo, agrupamos, ¿vale? Y escondemos, ¿vale? Y también escondemos o llevamos hacia un lado esta. Ahora bien, vamos a seleccionar todas estas piezas, ¿vale? Y vamos a duplicar. Y dirán, ¿para qué? Pues van a ver. Ahora vamos a ir a edición o editar. Vamos a ir a soldar. No importa que nos quede así. Y luego hacemos un desplazamiento aquí. ¿Vale? Puede ser de 1, de 2, de 3, lo que ustedes quieran. ¿Vale? Una vez hecho esto, le damos color. Podemos darle un amarillo. A ver qué tal. Llevamos hacia un lado. Y pues voy a eliminar esta para que no moleste. Y esta pieza la envío al fondo. ¿Vale? Como veo que el amarillo no es como que mucho me llama la atención, le voy a cambiar en tono negro. Pero antes recuerden alinear esos objetos, ¿ok? Aquí voy a seleccionar esta pieza y le cambio el color, miren, así. Y ya quedaría la parte de atrás donde irían pegadas todas las piezas de adelante, porque hay que cortarlas por unidades. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si quieres el archivo, déjame un comentario y tu correo electrónico y te lo enviaré en breve. Lo antes posible, en cuanto vea el mensaje. Así que esto es todo, amigos. Espero que el video haya sido de mucha ayuda y no te olvides, este es el canal de Monilidades. Aquí aprendes porque aprendes. Un besito bien grande y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, mundo!